Cuando hablamos de adoración, nosotros tendemos regularmente a confundir el concepto de adoración asociado al concepto de la música normalmente. Y cuando vamos a la palabra de Dios, es un error verlo así. Ahora, cada uno de nosotros puede asociar el término adoración dependiendo de su contexto. Y les voy a explicar de esta manera. Cuando yo era pequeño, en mi casa no éramos creyentes. Y yo tenía una abuela que bregaba con santería. Y en mi casa era muy costumbre para mí ver una habitación llena de altares, llena de fotografías de imágenes, de deidades y demás. Y cuando crecí y Dios me llamó a salvación a los 16 años, cuando yo escuchaba la palabra adoración, en mi mente estaba aquellas cosas que hacía mi familia en honor a esas deidades. Nosotros a veces pensamos, dependiendo del contexto en el que vengamos, podemos asociar el término adoración. Ahora, si nosotros escribiéramos, tuviésemos aquí una pizarra bien grande y escribiéramos la palabra adoración, la palabra adoración o el término adoración en la Biblia es un término que va a englobar o debe regir, es como el timón o el guía que va a regir todas nuestras acciones. Cuando decimos adoración bíblica, estamos hablando de ese gran término que va a estar regido o que debe de guiar adoración bíblica en el matrimonio, adoración bíblica en la crianza de los hijos, adoración bíblica en la soltería, adoración bíblica en cualquiera de los departamentos de nuestra vida, porque es nuestra subordinación delante de Dios en cualquier área en que nos encontremos. Esa es la adoración. Es nuestra actitud de subordinación, de sometimiento delante de Dios en cualquier área que nos encontremos. De hecho, los términos de la palabra adoración como término, como palabra, tanto en el griego como en el hebreo, tienen esa implicación de subordinación, de sometimiento delante de Dios. Entonces, cuando hablamos de adoración, estamos hablando de esa manera en cómo nuestra vida, nuestro corazón está doblegado delante de Dios. Así como lo mencionaba en diferentes departamentos de la vida, también está la adoración o la música en la adoración. Por eso decimos, adoramos a Dios a través de la música también. Porque cuando cantamos, lo adoramos. Pero cuando conducimos en la calle, también. Y cuando llevamos nuestro matrimonio, también. Y cuando estudiamos en la universidad, también adoramos a Dios. En otras palabras, nuestra adoración a Dios es nuestro sometimiento, nuestra subordinación delante de Él en todo lo que hacemos. Y un buen ejemplo de eso está en la carta de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3. Si usted va conmigo y tiene su Biblia abierta, y rápidamente hacemos un recorrido por ese capítulo 3, desde el versículo 1, el apóstol Pablo está apelando a que ya nosotros como cristianos hemos resucitado con Cristo. En el versículo 1 Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Es una de las maneras en como Pablo está diciendo, si ya ustedes están en el Señor. Mucha gente en la cultura popular del lenguaje cristiano o evangélico dice, si ustedes se convirtieron, si ustedes fueron llamados a salvación, si ustedes fueron llamados a salvación. Pablo dice, si ustedes han resucitado con Cristo, entonces ahora que estamos en Cristo, él dice, busquen las cosas de arriba y nos invita a hacer ese cambio de dirección, ese cambio de mirada. Allá donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y vuelve y dice, pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. En otras palabras, si nosotros ahora estamos en el Señor, nuestra atención, nuestra mirada, nuestros deseos, nuestros pensamientos deben estar puestos mirando al Señor en todo el sentido de la palabra. Y como parte de esa mirada al Señor, Pablo comienza a hacer con estos hermanos de Colosenses una especie de repaso de cómo debe ser su vida en el aspecto privado y en el aspecto público. Y si usted está en el mismo capítulo 3, desde el versículo 5 en adelante,
él comienza a enumerar una lista de deberes o de acciones que deben acompañar a los creyentes en todo su accionar. Por ejemplo, versículo 5, ya que estamos en Cristo, ya que estamos en Cristo, ya que estamos mirando las cosas de arriba, ya que nuestra mirada está puesta en las cosas de arriba, versículo 5, bueno, pues consideren los miembros de vuestros cuerpos terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es la idolatría. Y dice, porque pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencias por causa de estas cosas. Y dice, en esas cosas ustedes también andaban. ¿Cuándo? En otros tiempos, cuando vivían en ella. Pablo está haciendo un cambio de página. Pablo está pasando la página. Hay una frontera que separa el que no está con Cristo del que está con Cristo. Él dice, como ustedes antes, si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Entonces, ¿cuál es una de esas evidencias? En la forma de andar en nuestra vida privada. Y ahí está, versículo 5. También dice versículo 8, desechen también todas estas cosas. ¿Cuál es, Pablo? Bueno, el enojo, la malicia, la maledicencia, el lenguaje soez de vuestra boca. Versículo 9, no mintáis los unos a los otros. Dice, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Otra manera en como Pablo lo ilustra, eso de que estamos ahora con Cristo, es como vestimenta. Él dice, quítense la vieja ropa y pónganse la nueva ropa. Ya tenemos en un sentido la nueva ropa en Cristo Jesús, hablándonos el apóstol Pablo. Él sigue diciendo, versículo 12, entonces como escogido de Dios, ahora que estamos en Cristo, ahora que estamos buscando las cosas de arriba, ahora que somos santos, apartados y amados, revístanse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Versículo 13, sopórtense unos a otros, dice, y perdónense unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y vuelve y dice acerca de la vestimenta, versículo 14, y sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Pablo está apelando a que ahora que estamos en Cristo, nuestra manera de andar en nuestra vida privada debe reflejar que estamos en Cristo. Si hay un texto clave en esta primera porción del versículo 5 al versículo 17, es el versículo 17. Es como una primera parada, es como un primer resumen dentro de los textos que dentro de los versículos que acompañan el capítulo 3. Él dice, y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él a Dios el Padre. Es como si fuera una primera parada. Las empresas se usan mucho como parte de la organización los puntos de reunión. Lo han visto, ¿verdad? Si pasa algo, nos vemos aquí. El versículo 17 es un punto de reunión. Porque él dice, y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, todo que, Pablo, bueno, vemos un pequeño resumen desde el versículo 5 hasta el versículo 16 de todo lo que él viene mencionando. Y eso tiene que ver con nuestras acciones privadas. Pablo espera y entiende que como hijos de Dios, como ahora que tenemos la mirada en las cosas de arriba, nuestra vida privada va a reflejar que ahora estamos vestidos de un nuevo hombre. Amén. Eso es adoración. Y la connotación que tiene hasta aquí es como un poco íntima, porque ciertamente nuestra vida pública es un reflejo de quienes somos en la vida privada. Nuestro hablar es un deseo de lo que está ahí en nuestro corazón, dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Y Pablo apela y entiende que aún en esos momentos íntimos y personales, nuestro caminar y mover es como si estuviésemos delante de Dios. Ahora, a partir de aquí, en el versículo 18, Pablo comienza entonces a hacer una especie de examen o de repaso de esos deberes que debemos de manifestar entonces en nuestra vida pública. Y miren qué hermoso. Deberes maritales, deberes familiares y deberes laborales. Versículo 18. Mujeres o casadas, dice algunas versiones. ¿Hay aquí alguna casada?
Dice, está sujeta a vuestros maridos como conviene al Señor. Maridos, esposos aquí presentes, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, aquí hay hijos, sean obedientes a vuestros padres en todo porque esto es agradable al Señor. Padres, si estamos criando aquí, no exasperes a vuestros hijos para que no se les alienten. Siervos, empleados también, siervos, obedezcan en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser visto como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y le agregamos uno más, capítulo 4, versículo 1. Ese versículo 1 del capítulo 4 como que debió pertenecer al versículo 3, al capítulo 3. Y dice, amos, empleadores. Aquí hay empleadores. Dice aquí, traten con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. Fíjense qué hermoso. Hasta el versículo 17 son exhortaciones en nuestra vida personal, privada. Desde el versículo 18 en adelante son exhortaciones a ese testimonio, a esos deberes que tenemos que tener en nuestra vida pública. En otras palabras, tanto en los momentos en el que nadie nos está viendo, como en los momentos en el que estamos expuestos a todo el mundo, debemos vivir para la gloria de Dios. Y si le mencionaba que en la primera porción del versículo 5 al versículo 16 hay un punto de encuentro que es el versículo 17, y todo lo que hagan, háganlo para el Señor. En la segunda porción del versículo 18 en adelante, ese versículo clave es el 23. Vaya conmigo. Y dice el 23, y todo lo que hagáis o todo lo que hagas, hazlo o hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Y ese versículo 23 es el versículo que vamos a estudiar en esta exhortación. Así que yo quiero que oremos y que nos enfoquemos en ese versículo 23 como una especie de gran resumen del capítulo 3. Vamos a orar. Señor, gracias por esta oportunidad. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies. Ella es lumbrera a nuestro camino. Y necesitamos, Señor, tu sabiduría para poder aplicar tu palabra, pero primero para poderla entender. Que el Espíritu Santo nos hable en esta mañana y que cada uno de nosotros pueda saber en qué áreas de lo más profundo de nuestro corazón o de nuestra vida pública hay aspectos que necesitan ser doblegados para tu gloria, Señor. Perdónanos por nuestros pecados. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este versículo 3, como decía, es el segundo resumen. Y de hecho, si pudiésemos decir que el versículo 23 es como el versículo clave o el gran resumen del capítulo 3, porque al decir, y todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Cuando uno dice, bueno, ¿y todo qué? Es que ya venimos viendo desde el versículo 5 de manera rápida, bueno, la forma en cómo hablo, la forma en cómo manejo mis emociones, la forma en cómo manejo la intimidad sexual, la forma en cómo manejo la pureza, la forma en cómo manejo el trato con mi esposa, el trato con mis hijos, el trato con mis empleados, el trato con mi jefe. Todo se resume en este versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces, como predicamos expositivamente, comenzamos a estudiar el texto y vemos y buscamos a profundidad qué significa la palabra todo. ¿Y sabe qué significa la palabra todo? Todo. Todo. La totalidad de nuestras acciones. Es decir, es como cuando decimos todo, cada una de mis acciones, lo absoluto, lo sumo, abarca todos los aspectos de nuestra realidad. Están llamados a que estén presentes o que Cristo esté presente en cada uno de ellos. A veces uno le da más importancia a ciertas acciones dependiendo del lugar en el que nos encuentre. Y dice, bueno, esto es en la iglesia. Y a veces en la iglesia queremos asumir una posición muy santa o queremos asumir una posición de mucha excelencia o una posición como que Dios está más presente aquí, pero no está en otros lugares fuera de aquí.
En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31, el mismo apóstol Pablo dice: así sea que coman o que beban, otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. En otras palabras, cualquier cosa que hagamos, por cotidiana que parezca, debemos hacerla con la conciencia de que la estamos haciendo para la gloria de Dios. Y es importante que lo repasemos esto, porque cuando nosotros pensamos en hacer todo para el Señor, decía hace un momentito, estamos muchas veces inconscientemente dándole un grado de importancia mayor a las cosas que hacemos en la iglesia. Y decimos, y es muy común usar esta frase en las iglesias, porque Dios es un Dios de orden, porque todos tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Y en la casa de Dios todos tenemos que hacerlo con orden. Entonces queremos en la iglesia tener una exigencia que no nos la aplicamos a nuestra vida privada. Y ahí no estamos viviendo para la gloria de Dios y aplicamos, como dice ahorita, adoración, esa gran sombrilla. Entonces, si todo es para la gloria de Dios, la manera en como yo me manejo con mi esposa es para la gloria de Dios, la manera en como yo me manejo con mis hijos es para la gloria de Dios, la manera en como yo voy a mi empresa a trabajar con un jefe no cristiano es para la gloria de Dios. La manera en cómo yo quiero vivir en una convivencia social con personas que no son cristianas en mi mismo edificio, el testimonio que yo pueda presentar es para la gloria de Dios. Entonces, la totalidad de mis acciones. Pero el mismo texto dice que todo lo que yo haga, debo de hacerlo de corazón. Y eso denota actitud. Actitud. Otras versiones dicen: y todo lo que hagas, hazlo de buena gana. Hazlo con pasión. Y ahí se complica un poco más, porque las acciones son visibles y muchas personas juzgan la acción sin importar la actitud con la que tú la hagas. El mejor ejemplo para eso es lavar los platos. A mí no me gusta lavar los platos. Si usted ama, en mi país decimos fregar, ¿ok? Lavar los platos. Hay personas que aman lavar los platos. Gloria a Dios por su vida. Cuando mi esposa y yo nos casamos, nosotros hicimos un acuerdo y lo hicimos con sinceridad. Yo le dije: mira, vamos, ya nos vamos a casar. A mí no me gusta fregar. No me gusta. Y ella dijo: no, tranquilo, a mí me encanta fregar los platos, lavar los platos. Entonces ella dijo: a mí no me gusta planchar. Y yo dije: tranquilo, yo plancho. Y llegamos a un acuerdo. Entonces ella siempre, yo plancho, y a veces me dice: amor. Y yo le digo: amor. Entonces, ahí está. Y ella, en 14 años hemos tenido un feliz matrimonio donde ella siempre lava los platos y yo siempre plancho la ropa. Ahora bien, el apóstol Pablo dice: hazlo de buena gana. Entonces, ponía el ejemplo con lavar los platos, porque muchas veces el padre le dice al muchacho: hay que lavar los platos. Y el muchacho no le gusta lavar los platos. Entonces, en el proceso, al papá que no le importa, el papá dice: a mí no me importa si te guste o no. Yo lo que juzgo, que tú lo hagas. El que juzga la acción. Entonces, en el proceso, el muchacho lava los platos, pero en el camino rompe una copa, rompe 2 platos. Se le caen 2 tenedores por la orilla del lavaplato, entre el borde de la nevera, el refrigerador y la cocina. Lo que cae ahí no se pierde, ¿eh? Por ahí no lo busque. Al final él termina de lavar los platos. Termina con 3 platos rotos, 2 copas rotas, 5 tenedores en medio. Pero el papá dice: no importa, lo hiciste. ¿Saben qué? Con Dios no es así. Dios espera que hagamos la acción correcta con la actitud correcta. ¿Qué problema es? Un problema, porque la actitud muchas veces no es juzgada por los hombres, pero Dios sí le espera. Trabajen de buena gana, dice la Nueva Traducción Viviente, en todo lo que hagan. Trabajen. Es como ponerle el corazón o el alma a todo lo que hacemos. El Salmo 100 es un buen ejemplo de eso. El Salmo 100 dice: canten, es el mandato. ¿Cómo dice? Alegres. Habla de esa actitud. ¿A quién? A Dios. ¿Quiénes? Los habitantes de toda la tierra. Dice el versículo 2: sirvan, es el mandato. ¿A quién? A Jehová. ¿Cómo? ¿Con qué actitud? Con alegría. Entonces, Dios espera de nosotros que nuestras acciones estén acompañadas
de actitudes correctas. Y tenemos que pedir al Señor que nos ayude con nuestras actitudes. Porque a veces estamos haciendo la acción correcta con la actitud correcta para Dios. Eso puede funcionar a veces entre nosotros, pero con Dios, Él está esperando que nosotros vengamos y todo lo que hagamos, lo hagamos con la actitud correcta para Él. Cuando adoramos al Señor a través de los cánticos, también debemos de venir a la iglesia con la actitud correcta, porque nuestra alabanza a los cánticos es uno de los renglones de aquella gran sombrilla que le decía. El trabajo cotidiano, nuestra actitud al venir a la iglesia. No es que ahora, hoy es día de la iglesia, hoy tengo una ropa de la iglesia, hoy tengo una forma de ir a la iglesia. Es como aquel niño que le dijo una vez a un pastor: ay, a mí me encantan los domingos. ¿Y por qué? Porque es que los domingos mis padres se tratan tan bien, ellos no pelean, ellos siempre están así, como que se tratan bien. Y desde por la mañana dicen: hoy es día del Señor. Y como que amanecen con una actitud positivista el domingo. Y los demás días, amén. Tenemos que tener cuidado con eso, porque a veces asumimos como que Dios es el Dios de un día, de un lugar y de una forma. Y nuestro Dios es 24/7. Nosotros estamos subordinados, o deberíamos estar subordinados a Él, de domingo a domingo, en estas cuatro paredes y fuera de ellas aún más. Las demandas de este mundo caído necesitan que nosotros como cristianos tengamos firmeza en nuestras convicciones como adoradores de Dios, más aún fuera de estas cuatro paredes. Aquí es fácil. Aquí es fácil, hermanos. Aquí cualquiera viene y te toma el asiento y tú dices: amén, Dios le bendiga, yo me siento en otro lugar. Pero si mañana, si el lunes o el martes o el miércoles alguien le toma el asiento, "Ey, eso es mío, ¿qué pasó?" Entonces nuestra actitud puede cambiar, porque a veces pensamos que Dios solamente está más aquí que fuera de aquí. Y Él es que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una de sus atributos es que Él es omnipresente. Él está en todas partes. Entonces, hermanos, todo lo que hacemos tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos tenemos que hacerlo de buena gana. Tenemos que hacerlo con pasión para el Señor. Y eso es parte de la forma en cómo nosotros vivimos una vida de subordinación. Mira, hermanos, si los impíos, si aquellos que no tienen a Cristo, se esmeran para tener una buena actitud laboral, se esmeran para tener cierta excelencia. Por ejemplo, yo soy músico de profesión y una de las cosas que yo veo, yo decía: ¿cómo un músico secular se esmera para hacer una buena presentación? Hacen buenos ensayos, dedican tiempo para perfeccionar su técnica. Nosotros como músicos cristianos tenemos que hacerlo 10 veces mejor. Pero eso se aplica a toda nuestra vida, a toda nuestra vida. Y debemos de quitarnos el pensamiento de la exclusividad del templo. A veces pensamos que en el templo sí, en la iglesia sí, aquí sí, tenemos que ser puntual, tenemos que tratar con excelencia todo, pero en mi día laboral mi jefe se queja porque llego tarde. Entonces, ¿dónde está mi adoración? O mi vecino se queja de que soy un mal vecino, de que le doy problema al vecino. O mis hijos se quejan de que yo soy una persona en la iglesia y yo soy otra en la casa. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. El propósito central de nuestra existencia es glorificar a Dios. La razón de ser por la cual tú y yo respiramos es porque nosotros tenemos que vivir para el Señor. No quiero que suene muy teórico. Glorificar a Dios suena como muy majestuoso, muy grande. Llanamente es que tú y yo tengamos presente a Dios en todo, absolutamente todo lo que estamos haciendo. El pastor siempre pone un ejemplo, y creo que cae muy bien acá, de esas hermanas que cocinan bueno. Hermanas que cocinan bueno. Dios le dio esos dones. La jefa es Liliana, ya decíamos la jefa. Me curó mucha gripe con la sopa, los caldos que ella hace. Entonces, hay veces que hay personas que cocinan bueno. Entonces uno le dice: oye, qué bueno esa comida. Y la hermana: ay, no, no me quedó tan bien. Tú: no, está buenísima, está buenísima.
Ese caldo, eso. Ay, no, me falta un poco de sal. Pero la hermana lo que quiere es que tú le infles el ego. Y mientras más tú le dices que no, ella que está buena la comida, ella dice, ay no, y ay no, pero ella está así. ¿Saben qué? Aún cocinar es para la gloria de Dios. Es que todo. De hecho, nuestra respuesta ante cualquier elogio debería ser siempre, debe ser siempre, no solamente en la teoría, sino en la actitud del corazón. Gloria a Dios. Para la gloria de Dios. Gracias, Señor. Oye, qué bien tal cosa. Gloria a Dios. Llevar ese elogio directamente al trono del Señor es como tomarlo y empujarlo hacia arriba, tomarlo y empujarlo hacia arriba. Es el propósito central de nuestra asistencia. Es glorificar a Dios, es vivir para Él en todo lo que hagamos con cada aliento de nuestra vida. Y no solamente Pablo lo dijo a los colosenses, reiteradas veces, Él lo dijo en el Nuevo Testamento, Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Efesios 1:4. Dios nos escogió en Él, en Cristo, antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Es eso. Es todo lo que hacemos. ¿Cómo nos vestimos? ¿Por qué nos vestimos? Para la gloria de Dios. Ah, mira, me van a ver. Aquí sí voy todos me van a ver cuando llegue a ese lugar. ¿Qué opina Dios primero? ¿Cómo hacemos? ¿Por qué hacemos todo? El Salmo 115:1. El mismo salmista decía, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Nosotros somos, de hecho, el término cristiano lo que significa es pequeño Cristo. Somos como si fuésemos emisarios. De hecho, la palabra nos dice que somos embajadores, que somos real sacerdocio, somos nación santa, somos escogidos por el Señor. Cuando nos vean en la calle, cuando estemos caminando, cuando estemos actuando, la gente debería ver en nosotros a Cristo. ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres tal cosa? Y la persona entonces en ese momento es el momento de decir, porque soy un cristiano, porque estoy llamado a vivir imitando a mi amo, a mi Señor. Vivir para la gloria de Dios debe ser nuestra disposición de honrar a Dios en todo lo que hacemos en la cotidianidad del día, en todo. Y mi actitud de reconocimiento y humillación al no hacer algo pecaminoso para no ofender a Dios que es santo, perfecto y bueno, esa es mi adoración. ¿Por qué yo no hago tal cosa? Porque yo vivo sometido a un Dios que está ahí arriba. Los cristianos debemos ser los principales promotores del cuidado del medio ambiente, porque Dios nos hizo mayordomos de la creación. No para que nos juzguen como buenas personas, sino porque es nuestra responsabilidad. Los cristianos debemos ser promotores de todas aquellas cosas que sean de bien, aún para los hombres caídos. Imagínense ustedes qué sería si cada uno de los creyentes de Panamá decidiesen vivir una vida que plenamente glorifique a Dios en todas sus acciones. Que del 100% de nuestras acciones, nosotros como sal y luz, busquemos que el nombre de Cristo brille en todo nuestro accionar. ¿De qué tanto impacto social puede ser eso para este país? Pero lamentablemente muchos de los creyentes, no entendiendo lo que implica esto, viven vidas para Dios en determinados momentos. Y tenemos que sacarnos esto de la cabeza. Vivir para la gloria de Dios es mucho más allá que venir aquí al templo. Es mucho más allá. Ahora, el pasaje sigue diciendo que todo lo que hacemos debemos hacerlo para la gloria de Dios y no para los hombres. Esto no quiere decir que no tenemos que servir a los hombres y mucho menos con buenas actitudes. A veces es más difícil y yo he escuchado personas que dicen, es que yo no creo en hombres, que yo no creo en gente. Yo lo mío es con el Señor.
Pero es incongruente decir que yo creo en Dios, por ejemplo, y no creo en la iglesia, que es el conjunto de creyentes reunidos en un lugar como este. De hecho, la iglesia no es el edificio, este es el templo. La iglesia somos nosotros. Entonces, cuando la palabra del Señor dice que no sirvamos a los hombres, no quiere decir que no debemos, perdón, que debemos servir al Señor y no a los hombres. No quiere decir que no sirvamos a los hombres. Hay un pasaje en Mateo 5 donde dice: entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, está hablando el Señor Jesucristo, vengan ustedes que son benditos de mi Padre y hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Versículo 35, porque tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber, o te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el versículo 40 es importante porque dice: el rey dirá, les digo la verdad, que cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, otras versiones dicen a este pequeñito, ¿qué dice el Señor? A mí lo hicieron. No podemos nosotros decir que no debemos por qué servirle a los hombres. Al contrario. ¿Cuál es nuestra actitud al hacer el trabajo nuestro cuando nadie nos está viendo? ¿Y cuál es nuestra actitud al hacer el trabajo cuando estamos siendo vistos por los demás? Regularmente, por nuestra condición pecaminosa, cuando somos vistos, tendemos como a meterle un poquito más de ganas muchas veces. Y hago esta pregunta porque nosotros quizás podemos pensar en que para Dios sí yo debo tener una actitud, pero no cuando Dios no está. Y Dios siempre está. Es que para hacer lo correcto o para hacer las cosas correctamente debemos hacer todo, sea visto o no, para el Señor. En otras palabras, al hacer las cosas para los demás, lo estamos haciendo para Dios. Al hacer las cosas para los demás, lo estamos haciendo para Dios. El pasaje no dice que no sirvamos a los hombres. Más bien lo que nos dice es que no sirvamos mirando a los hombres, sino a Dios. Algo que he aprendido con nuestro pastor es: da sin mirar, recibe sin olvidar. Da sin mirar, recibe sin olvidar. Cuando damos, yo no debo estar mirando a quién le estoy dando. Cuando yo sirvo, yo no debo estar mirando a quién le sirvo. Porque al final, yo estoy claro que es el Señor. O debemos estar claros que es el Señor. A veces nos ponemos: pero este no me dio la gracia la última vez. Pero este es un ingrato. O mira, este nada más viene cuando dan. No. Da sin mirar, recibe sin olvidar. No debemos servir mirando a los hombres. No debemos esperar recompensa de los hombres. Pero el mismo Señor Jesucristo sana a un grupo de leprosos. ¿Todos se devolvieron a dar las gracias? No. Y aún así le sirvió, no esperando él recompensa, no esperando él una palabra de afecto por el servicio. Y es que en el caso de nosotros, no debemos hacerlo esperando. Ahora, en el caso pero no debemos dar esperando el que nos agradezcan. Ahora, cuando nos sirven, sí tenemos el deber de dar las gracias. Sí tenemos el deber de vivir en esa actitud de agradecimiento. Ahora, cuando sirvamos, no tenemos que hacerlo si me dio la gracia o no. O tachar: mira, no le sirvo más porque se fue y ni me dio la gracia. No debemos servir mirando a los hombres, sino a Dios. No debemos esperar recompensa de los hombres, sino de Dios. Y cuando le servimos a los hombres, estamos seguros que estamos sirviéndole a Dios. Y cuando le servimos a los hombres en todo el sentido de la palabra. Ahora, ¿cuál es la razón de vivir y hacer todo para la gloria del Señor? Nosotros no servimos por una recompensa o por obras para ganarnos la salvación.
Es la palabra del Señor misma que dice en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, que somos salvos. ¿Por qué? Por gracia. Y que esta gracia es por medio de la fe. Y que esto no es un don de nosotros, no está en nosotros, es Dios que la da, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, este pasaje nos habla a nosotros de que nuestra recompensa no va a venir de los hombres. Y él mismo dice, sabiendo que es el Señor que les recompensará. Y esa recompensa inició en el momento que él murió en la cruz. Inició en el momento que él nos llamó a salvación y culminará en el día que estemos en gloria con él. Y el mismo apóstol Pablo trae a la memoria de sus oyentes esa recompensa de la herencia. Ahora, en el versículo 22, cuando él está hablando a los siervos, está hablando a aquellos que eran esclavos. Y por cultura, los esclavos no heredaban. Por cultura, los esclavos no heredaban. Hay un pasaje en Génesis capítulo 15 donde Abraham responde y dice, Abraham y Dios están hablando y Abraham le responde a Dios diciendo, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijos? Y dice, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. También dijo Abraham, mira que no me has dado prole. Y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Abraham estaba recibiendo la promesa, pero él no tenía hijos. Y él sabía que si él moría y no quedaba descendencia, ese esclavo que era su mano derecha, era que se iba a quedar, como quien dice, con todo. Porque por cultura el esclavo no heredaba. En Gálatas capítulo 4, nuestro Señor trae a la memoria que ya nosotros no somos esclavos. Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres heredero de Dios por medio de Jesucristo. Es uno de los beneficios de que estamos en Cristo Jesús. Nosotros heredamos vida eterna a través de Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo trae eso a su memoria. Él dice, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Pero si en el versículo 22 les está hablando a los esclavos y los esclavos no heredan, Pablo trae, en otras palabras, y cito aquí el comentarista William Hendrickson, pero los esclavos a los que Pablo se refiere sí heredan, porque su amo es Cristo. Dice otro comentarista, William MacDonald, en cada forma de servicio cristiano, así como en cada esfera de la vida, hay muchas tareas que la gente encuentra dura y muchas veces tratamos de evitar tales tareas. Pero este versículo nos enseña una lección muy importante, que en el más humilde servicio puede ser glorificado y dignificado. El más humilde de los servicios puede ser dignificado y glorificado cuando lo hacemos para la gloria del Señor. En ese sentido, para el cristiano no hay diferencia entre el trabajo secular y el trabajo para Dios, porque todo es sagrado. A veces los cristianos decimos, en mi vida secular yo soy médico y soy cristiano por convicción. Nosotros no tenemos una vida secular, tenemos una sola vida en Cristo Jesús. Y todo lo que hagamos en esa vida es una sola cosa, porque ahí estamos sirviendo al Señor. Ahí estamos trabajando para el Señor. En otras palabras, todo es sagrado. Todo es sagrado. La recompensa en el cielo no se dará por la prominencia o un aparente éxito. No se dará por por talentos u oportunidades. Se dará por la fidelidad. Así personas desconocidas triunfarán en aquel día si han llevado a cabo sus deberes con fidelidad para el Señor. Cito la cita de este autor. Y gloria a Dios por esas palabras, porque en la tierra se juzga la fama, en el cielo se juzga la fidelidad. Dios espera que seamos fieles al hacer todas nuestras tareas, por pequeñas que sean, para su gloria. Cuando hablamos de adoración bíblica, comenzamos con este principio. Y todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo para el Señor. La adoración es nuestro sometimiento
en aquellas áreas en las que estamos siendo vistos y mucho mayor en las que no estamos siendo vistos, sabiendo que nuestro foco, nuestra cámara de seguridad 24/7 es el Señor a través del Espíritu Santo. Él nos está viendo. Él está viendo tus obras de justicia, aunque nadie humanamente nos esté viendo. En otras palabras, podemos leer Colosenses 3:23 de esta manera. Y todas las cosas que hagamos debemos hacerlas para la gloria y para la exaltación del nombre de Dios. No mirando ni esperando nada de los hombres, porque somos esclavos de Cristo. Y en Él sí tenemos una herencia de vida eterna, no en otras obras de justicia. Que el Señor nos ayude a que todo lo que hagamos dentro del templo y fuera de él, podamos hacerlo para su gloria. Y cuando cantamos, también. Porque muchas veces decimos, ahora vamos a adorar a Dios. Quizás la mejor manera de decir sería, vamos a continuar adorando a Dios. Cuando estamos en el tiempo de las alabanzas, y de hecho a veces decimos, ahora vamos a pasar la predicación, también estamos adorando a Dios. Vamos a dar de nuestros recursos a través de los diezmos y ofrendas, también estamos adorando a Dios. Es en todo que estamos adorando al Señor. Y fuera de aquí, cuando estemos en el trabajo, cuando el ánimo no se conjugue con la responsabilidad, Señor, es para tu gloria. Ayúdame. Cuando ese jefe impío, macabro muchas veces, injusto, Señor, tú eres mi amo. Ayúdame a hacerlo para tu gloria, por encima de lo injusto que he sido tratado en este lugar. Y todo lo que hagas, hazlo de buena gana, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque es escrito el Señor, a quien tú y yo servimos. Que el Señor nos ayude, hermanos. Señor Todopoderoso, alabado sea tu nombre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque nos quedamos cortos. Padre, sabemos que tenemos que hacer esto, pero ayúdanos a vivir esto. Que no nos quedemos solamente en la teoría, sino que podamos llevarlo a la práctica. Gracias, Señor, porque la adoración bíblica comienza con el reconocimiento tuyo en todo lo que hacemos. Comienza, Señor, con una vida sometida y subordinada delante de ti. Cuando los hombres nos ven y cuando los hombres no nos ven, porque sabemos que tú siempre nos ves. Padre, que en nuestra vida tú puedas, al vernos desde el cielo, puedas sentir agrado por la manera en cómo estamos viviendo. Y que nosotros, al vivir para ti, no respondamos con orgullo, sino que respondamos con humildad y sumisión. Ayúdanos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.